Yo quiero darle gracias a Dios porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Bueno, aparte de que todos los días nos da lo que necesitamos, nos da primero que todo la vida, el alimento, todo lo que necesitamos. Nosotros tenemos un restaurante Sí, y desde que empezó la pandemia, bueno, cuando empezó, dijimos, mi esposo dijo, no, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos empleados que tenemos que pagarles nómina, ¿cómo vamos a hacer con eso? Yo le dije, ay, tranquilo, que ay, vamos a ver que por lo menos los domicilios van a salir. Y pues imagínese, pastora, que nosotros sacamos muy poquitos domicilios, pero nosotros, o sea, yo digo cuando yo hablo de esto, yo digo, el Señor nos preparó, porque, porque como 3 meses antes de empezar la pandemia, llegaron unos muchachos que trabajan en las redes sociales y todo eso. Entonces, y nosotros nunca habíamos querido invertir en eso, que las redes sociales, que la página web, todo eso. Entonces, mi esposo se le dio porque los contratáramos y ellos empezaron a mover el restaurante por Facebook, por todas partes. Y preciso llegó la pandemia y nosotros ya estábamos preparados. O sea, como si el Señor hubiera dispuesto todo. Cuando llegó la pandemia, nos empezaron a llamar. Y no, pastor, es que eso es algo impresionante porque yo le decía al gordo, le decía, amor, estamos mejor que cuando estábamos al público. Es que mire las cifras. O sea, yo le decía, mire, por ejemplo, cuánta carne sale diaria y cuánta carne salía antes. O sea, todo se ha casi que triplicado. Y yo le decía, ay, es que el Señor es bueno. Y él como sabe que yo estoy en esto, y a los niños también saben porque se dan cuenta, y como yo todo el tiempo tengo a la pastora, tengo el pastor, me conecto a lo que puedo y acá todos escuchan. Entonces él decía, y eso es un testimonio también para él, porque pues como él a veces es un poquito como reacio a estas cosas, ¿sí? Como que él sabe que si se mete tiene que estar fijo, constante y no devolverse, porque eso sí lo tiene claro. Entonces, él todavía no ha tomado la decisión, pero confiando en Dios, yo sé que lo va a hacer pronto. Entonces, pastora, con esa pandemia, el Señor nos mostró que Él es grande, poderoso, soberano, que nos sostiene y que nos mantiene, y ha sido muy bueno, pastora. Ese sector donde está el restaurante estuvo lleno, lleno de COVID. Ahí hubo muchos muertos. Y la gente llegaba y nos decía, no, mire que se murió tal persona, que se murió tal otra. Y yo le decía, ay, gordo, tranquilo, que el Señor nos guarda, es el Señor nos guarda. Y él al principio tenía mucho cuidado porque al principio él fue el que fue a trabajar. Él no me dejó ir como que los 2 primeros meses yo no iba. Él solo iba y él llegaba, se desinfectaba, se bañaba, bueno, hacía todo el protocolo. Pero cuando yo empecé a ir, ya se nos olvidaban los protocolos. Pastora, desde hace más de un año a mí no me da gripa, ni siquiera mocos. Nada. Yo les digo a todos los que les cuento, les digo, no, el Señor es grande, es maravilloso, nosotros nos ha guardado, a mi esposo le dio gripa terrible, a mis hijos les ha dado, a ellos les ha dado 1 o 2 veces, a mí no. Y gracias a Dios ellos se cuidaron, yo los cuidaba, que les daba su agüita de limón, jengibre, el eucalipto, o sea, todas esas cosas así naturales. Pero el Señor nos guardó y nos ha guardado, yo sé que nos sigue guardando porque Dios es bueno y pues ese era el testimonio que quería dar porque el Señor ha sido bueno y nos ha guardado y a veces uno de pronto se deja como meter como negativismo de las personas, ¿sí? Porque a veces, sí, o sea, esto de las ventas es sube y baja, a veces está un poquito regular, a veces entra poquita gente, pero es que el Señor ha sido tan bueno conmigo, Paz, y a veces me contesta así, en segundos, o sea, un día el restaurante estaba, cuando no había pandemia, el restaurante estaba muy solo y nosotros ya sabíamos que el viernes es muy movido porque por ahí hay mucha empresa, mucha oficina, entonces a veces va mucha gente y habían viernes que era solo. Y yo oraba, yo me ponía a orar y yo, Señor, por favor, manda grupos, Señor, manda gente del oriente, del occidente, del norte, del sur, por favor, llena este lugar. Y es que yo consagro mucho el negocio al Señor, yo oro mucho y el pastor ha ido a comer allá y allá han ido muchos hermanos de la iglesia.
Y cuando va la gorda Mariel, mi amiga, yo le digo, gordita, oremos, gorda, oremos por tal cosa. Yo tengo aceite ungido, le digo, un jámol, o yo también a veces lo hago sola. Entonces yo digo, este lugar es obra del Señor. O sea, yo es que la verdad el negocio no lo siento mío. Yo le digo al gordo, nosotros no tenemos nada, gordo, nosotros somos administradores y esto es del Señor y el Señor es el que provee y el Señor es el que trae los clientes. Él verá porque esto es de Él y nosotros solamente le servimos a Él. Entonces, deje las cosas y que descanse en Él. Mi paz, ese día no habían entrado casi personas y me puse a orar y yo creo que no pasó media hora y empezaron a llegar y llegaron grupos, 15, 20 personas y yo decía, yo me reía, yo decía, no, Señor, es que tú eres excepcional, o sea, lo que tú haces es impresionante. Cuando oro para que deje llover, yo le digo, Señor, por favor, llévate la lluvia a un lugar donde no llueva, llévate la lluvia a un lugar donde necesiten las plantas. Yo sé que las plantas y todo acá necesitan la lluvia, pero por favor, ayúdanos porque hoy es el día de la venta, mira que está lloviendo y los clientes no vienen. Señor, por favor, mi paz deja llover a los 5 minutos y sale el sol. O sea, es que yo he visto la mano de Dios y el favor de Dios impresionante, mi paz. Entonces, por eso quería dar el testimonio. Bueno, gloria a Dios en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por todo tu testimonio, porque fortalece mi fe, porque fortalece la fe de mis hermanos, porque nos enseñas algo muy lindo con tu testimonio y es que eres sabia. Piensas en todos los detalles que hay que pedir y así debemos hacer todos, pedir sin dudarlo y pedir aún las cosas más mínimas y quizás no omitir ningún detalle cuando vamos a pedir. Y ahí es donde se glorifica al Señor. Muchas gracias, Linda. Gracias por ese testimonio. Créame que fortalece mucho mi fe y espero que las demás personas aquí. Gracias, mi paz. Gracias a Dios también. Sí, señora. Gloria a Dios por mi hermana y por su negocio y que sigan viendo la gloria de Dios. ¿Quién más quiere testificar, dar gracias, cantar? ¿Alguien quiere cantar? Aquí yo sé que tengo personas de la alabanza. Hola, Paz, buenos días. Hola, Linda, Dios te bendiga. Compañeros, yo quiero darle gracias a Dios por el testimonio de la señora que acaba de dar, pues porque ya no sé, yo estaba como un poquito bajita de nota, pero ella como que me ha subido como las ganas de hasta de seguir trabajando. O sea, uno a veces ve como las cosas como tan lejos, como que se ponen como tan duras, pero de pronto con testimonios de otras personas uno dice, oiga, no, pero si es que uno con Cristo todo lo puede porque se preocupa. Entonces le doy gracias a Dios por ella, por ustedes y pues por mi vida y por nosotros, porque gracias a Dios pues Dios nos ha guardado de muchas cosas, de muchas enfermedades, nos ha dado nuestro trabajo, nos ha enseñado cada día más y más y más tenemos para aprender y pues también sean las cosas para que uno le pueda enseñar a otras personas y le doy gracias a Dios porque hay gente que sí quiere escuchar y quiere aprender. Listo, Paz, muchas gracias, gracias por todo. A ti, Natalia, también me comparto esa alegría contigo porque si Dios nos ha subido la fe y sigamos juiciosos y sigue tú siendo testimonio allí con todos, mi Nati, porque Dios te usa ahí con todos, con los clientes, con los niños, con el esposo, con la familia, a toda hora te usa. Hola, Lena, Dios te bendiga. Bueno, ¿alguien más quiere testificar o quiere cantar? ¿Algún cantante coja su guitarra y cantémosle al Señor? ¿Quién dijo yo? No, no hay ninguno que quiera dar gracias, así sea sin música. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque Dios se ha glorificado, nos ha enviado unos detalles para los niños. Comercialmente siempre celebraban en el mes de abril como el mes de los niños y no sé, había como una etapa de que le decían el mes de los niños.
En la iglesia pues siempre yo les daba un detalle a los niños, pero pues no se pudo hacer en el año pasado en la clausura de la escuela dominical, y este año nos llegó esos detalles. Y le doy la gloria a Dios porque Dios usó a la pastora Verónica para que llegaran esos detalles a Ibagué, y ella nos hizo partícipes de esta bendición a todas las iglesias ICOA, por lo menos una gran mayoría. Eso trajo mucha alegría a los niños. Dios se proveyó para el pago de los envíos, de las encomiendas. No pudimos reunir los niños porque, pues bueno, las circunstancias, se dan cuenta ustedes que no nos podemos reunir, pero Dios me dio la fuerza, la salud, la fortaleza, la alegría y la fe de ir casa por casa a llevar uno y cada uno de esos detalles. Para mí fue gratificante. Una que otra casa no pude ir, o por lo menos no encontré el niño. Como a 5 casitas me tocó dejarles el detalle y que después los niños saludaran. Pero fue algo muy lindo ver la alegría de esos niños que les llegó esos detalles. Y yo le he creído al Señor. Yo digo, Señor, yo sé que la gente espera mucho de los pastores. Nosotros los pastores estamos llamados a fortalecer la fe de las personas, pero también quisiéramos dar materialmente. Yo me sentí muy contenta de ir a llevar esos detalles. Me sentí muy, muy contenta de ser esa mensajera, de llevar esta oportunidad a las casitas. Y pues sintiendo esa alegría también le pido a Dios, denos para patrocínenos unos 200 mercados para llevarle a las mismas familias de la iglesia, poderles llegar con un mercado. No sé, poderles seguir bendiciendo a las personas. Yo sé que han oído palabra, pero también me gustaría llegar con otro detalle, y le estoy rogando a Dios que nos bendiga, que no seamos más escasos como iglesia. Entonces, pues yo le doy gracias a Dios por ustedes y por todos los que han creído, por estos testimonios. Y bueno, pues si nadie quiere cantar, yo voy a cantar. No soy cantante, pero ahí me arriesgo. Bueno, dice, toda la iglesia te adorará, toda la iglesia canta tu nombre, toda la iglesia te adorará, toda la iglesia canta tu nombre, toda la iglesia canta tu nombre, toda la iglesia canta tu nombre, toda mi familia te adorará, toda mi familia adora tu nombre, toda mi familia adora ya, toda mi familia adora tu nombre, toda mi familia canta tu nombre, toda mi familia canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra canta tu nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús, que toda la iglesia adore más y más al Señor, que toda la iglesia alabe más y más al Señor, que toda la iglesia crezcamos más y más en dar testimonio de las maravillas que el Señor ha hecho. Él nos ha ayudado a pasar al otro lado. Hemos crecido, y eso es lo más lindo, que hemos crecido en la fe. No es el templo, no es el lugar, somos nosotros la iglesia. Y yo les animo a que sigan creyendo en la obra del Señor más y más, más y más. No sé si alguien quiere cantar antes de empezar la enseñanza.
¿Alguien más quiere saludar, quiere dar gracias? ¿Un testimonio? ¿No? Pero te va a tocar cantarles. Y esa voz mía está como rara, ¿cierto? Ánimo, iglesia. Mire que no nos vemos sino cada 8 días. Bueno, con algunos me veo más seguido. Bueno, ¿alguien más quiere dar testimonio? Si no, voy a empezar a hablar y a enseñarles. ¿No? Nadie se animó con la guitarra, nadie, algún cantante, por ahí está Lucho, por ahí está Andrés, por ahí está Albert, bueno, alguien que quiera cantar o vaya listándose ahorita para después de la enseñanza. Lo que pasa es que me gusta cantar porque el Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y hay que cantar, no importa si somos de la alabanza, no somos de la alabanza, hay que cantar, es un mandamiento. Y dice que hay que entrar con acción de gracias y este es nuestro templo, nuestro culto racional o nuestra sala de glorificar a Dios. Este es nuestro tiempo, entonces por eso es que yo los invito. Todos tenemos todos los días milagros. Mire, yo les animo y les exhorto en el nombre de Jesús a que reconozcamos que el aire que respiramos es un milagro. Con lo contaminado que está el ambiente, con el calentamiento global, con todos los problemas climáticos, el que podamos pues comer, tengamos salud, el que podamos entrar al baño, todo esto es un milagro. Tenemos una hermosa maquinaria creada por Dios llamada intestino, que nos favorece, que podemos comer, que podemos desechar las toxinas, y esto es un milagro, ¿sí? Y a veces como estamos tan acostumbrados o creemos que es obligación de Dios que nos dé todas estas cosas, entonces no las agradecemos. Así que les exhorto en el nombre de Jesús a ser más agradecidos. ¿Alguien más que se anima? Por ahí oí a Rosita, ¿quiere dar gracias? Buenos días, es que acabé de entrar, pastora, buenos días. ¿Tiene algo para agradecerle al Señor? Todo, pastora. Buenos días primero a todos. Sea breve. Y a mi pastora, buenos días. Claro que yo tengo muchas cosas por qué agradecer. En primer lugar, le agradezco a Dios porque nos ha guardado hasta estos momentos y gracias a las oraciones de mi pastora, primero que todo, y a las oraciones de nuestros hermanos. Y pues primero gracias a Dios, ¿no? Porque Él es el que ha escuchado las oraciones de nuestra pastora y de los hermanos, porque así como la pastora ora por nosotros, yo también oro mucho por ella y por todos mis hermanos. Bueno, entonces dándole gracias primero que todo por eso, porque Dios nos ha guardado y nos ha dado la provisión y la salud, que es lo más importante, que le doy gracias hoy a Dios, porque hasta el momento de hoy me he podido mover, me he podido, hacer todas mis cosas a mi manera de ser, ¿sí? Y le doy gracias a Dios por eso, pastora. Yo no tengo cómo agradecerle a Él, con qué pagarle a Él, ni con mi vida, porque imagínense, uno a diario, yo me levanto todos los días y lo primero que abro mis ojos, le digo, gracias Señor por la noche que me diste, por el pan que nos das todos los días, yo oro por el pan de que nos da, que nos coloca en la mesa. Le doy muchas gracias que ha guardado a toda mi familia, que a ninguno de mi familia ha tocado ese virus, ninguna enfermedad. Ya han habido 3 familiares que les ha dado el COVID. A mi hermano Pacho le dio el COVID, le dio a mi prima Faride, al compañero, a toda esa familia le dio el COVID. Y gracias a Dios ya están sanos. Y le dio hace poquito a una sobrina, a la hija de Pacho, que la pastora sabe de quién le estoy hablando, de mi hermano Pacho. Le dio a ella, a mi sobrina. Entonces, bueno, gloria a Dios por esas sanidades. Para Dios, y vuelvo, y qué pena interrumpir la pastora. Y le doy muchas gracias a Dios, primero que todo, y que la honra y la gloria es para Él y para mi pastora, que es una guerrera,
Yo la admiro a ella y que oro mucho para que Dios me la guarde donde ella quiera que vaya a predicar el evangelio, que es un regalo tan lindo que Dios nos ha dado a nosotros, el evangelio, que es la salvación para toda, para mi familia y para mí. Y yo lo creo y lo veo hecho, pastora, que yo y mi casa seremos salvos y que yo y mi casa te serviremos. Amén, bueno, amén, la gloria al Señor. Gracias, Linda, por sus oraciones. Sí las necesito. Todos claro, necesitamos las oraciones de todos, porque sí, siempre somos expuestos a muchas circunstancias. Hola, mi Rosita. Sí, porque no la veía. Sí, ya. Bueno, estoy aquí en la sala ayudándole a contar niños a mi hija, sino que no había aprendido el Wi-Fi. Imagínate, pero no podía entrar cuando me doy cuenta que no tenía el Wi-Fi prendido. Bueno, gloria a Dios por usted, Rosita, por su fe, y saludos a todos en casa. Y bueno, saludo hoy a toda la iglesia, a Jenny Rojas, a Jairo Alberto González, a Jairo Peña, a Ana Rebeca, Gloria Elena Osorio, a Elizabeth García, a Jenny Rojas, a toda la familia Peña, a Luis Garzón, toda la familia Garzón, a Natalia Mazo, toda la familia Mazo Quintero, a Nelcy Rubio, a Judy Castillo, a Roxy, me alegra oír saber que estás aquí, a Tatiana Pérez. Les saludo porque somos una sola iglesia, porque somos un solo cuerpo, porque tenemos comunión en Cristo y pronto Él nos recoge. Así que debemos estar preparados. Esta es la esperanza bienaventurada y gloriosa que tenemos nosotros. Debemos estar preparados. Sí, no sé si hay preguntas acerca de la Biblia, quienes han leído la Biblia estos días, quienes han estado juiciosos así con la Biblia. Y como no se nos olvida desayunar, almorzar y comer, y bueno, los dulces, tampoco se nos debe olvidar leer la Biblia, hermanos. ¿Quién me quiere compartir algo que haya leído o tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, le voy a pedir el favor a mi hermano Jairo. Yo, hermanita. Bueno, mientras que mi hermano Jairo me alista la diapositiva en la que quedamos la vez pasada y seguimos con la enseñanza. Dime, hermanita. Bueno, yo le contaba la vez pasada en el grupo de nosotros que estaba empezando otra vez a leerla, porque la primera vez que uno la lee, como que la lee y ya, como que no le pide de pronto al Señor que le revele, que le abra la mente para poder entender y comprender tantas cosas, porque igual eso también nos sirve a nosotros para afianzar nuestra fe, para fortalecerla y todo esto, ¿cierto? Sí. Entonces, ahorita ya voy en Jueces. Entonces, porque a mí la historia de David siempre me ha gustado mucho, muchísimo. Yo creo que fue la primera parte de la Biblia que yo leí hace muchos, muchos años cuando yo no conocía el Evangelio. Simplemente mi abuelita sí era evangélica. De hecho, ella me hizo aprender el Salmo 91 porque me tocaba todos los días decírselo para que ella se lo aprendiera, porque ella no sabía leer. Entonces yo creo que todo eso ella lo sembró con oración, porque ella también oraba mucho cuando yo me quedaba con ella. A mí me gusta mucho el campo y nosotros crecimos en el pueblo y siempre nosotros íbamos al campo y yo me quedaba con ella y ella se levantaba a las 3 de la mañana a orar. Y había algo que a mí me llamaba la atención y me gustaba mucho, era que ella oraba mucho por los demás. Pero entonces ella les decía a todo fiel hermano, a todo fiel caminante, oraba mucho por las personas. Entonces yo le decía, abuelita, su merced, ¿por qué ora por todas las personas que ni siquiera conoce? Y ella me explicaba y me decía, porque yo era una niña, yo tenía como 12 años y yo no conocía ni sabía. Entonces, gracias a Dios y a ella, que yo pude aprender a conocer los salmos, porque por ella me los enseñó, me tocaba aprendérmelos para enseñárselos a ella. Y David, entonces la historia de David, ella me contaba, a pesar de que ella no sabía leer, ella se enteraba de todo, pues tal vez por la iglesia, me imagino. Entonces, la historia de David me ha gustado mucho y ahorita voy precisamente en esta y me he dado cuenta de tantas cosas, mi paz, porque por ejemplo, la primera vez cuando hay cosas como, por ejemplo, que dice que David pecó
y le pidió perdón a Dios. Y yo decía, pero ¿por qué le pide perdón cuando mandó contar y censar el pueblo de Judá y el pueblo de Israel? Entonces yo me quedé con esa duda y yo dije, y yo todas las dudas con las que tengo las anoto, y cuando uno se las pregunta a su merced, las pregunta al pastor, en el pastor responde. Y yo dije, pero ¿por Sí. qué pecaba? ¿Por qué pecaba? Porque mandaba a censar el pueblo. Pues claro, cuando yo le pregunté al pastor y dijo, claro, él pecó porque es que ahí estaba desconfiando de Dios, porque el Señor era el que peleaba por él. Y cuando él estaba contando con cuántas personas contaba para su ejército, es porque estaba dudando, ¿cierto? Y entonces yo lo vi de esa manera, yo dije, claro, sí, el Señor siempre lo respaldó, lo guardó, lo cuidó, peleaba por él, porque se ponía a contar con cuántas personas podía el contar para las batallas. Claro, entonces yo, ay, gracias Señor, porque también me da tanta sabiduría a ustedes, mi paz, al pastor, para que, o sea, comprendan y entiendan tanto, porque la Biblia tiene tantas cosas y hay que saberla leer, y hay que saber ponerle sentido para entender tantas cosas y tantas bendiciones que también nosotros encontramos para nosotros, porque también eso, como le decía, eso también fortalece nuestra fe y nos ayuda a ser mejores. Amén, es verdad, mi hermanita, así lo creo yo. El Señor ha sido fiel, nos ha fortalecido y, y es verdad, nosotros a veces contamos el dinero continuamente, ¿cierto? Y el dinero no se debe contar continuamente, se debe recibir y se cuenta y se recibe y se ora para que sea multiplicado. A veces contamos chismes, a veces contamos malas noticias, ¿sí? Y de pronto, pues este hermoso David, cuando le dio por contar el pueblo, pues claro que falla, porque desconfiar de la gloria de Dios, de la cantidad de personas que había para que él pudiera librar esa batalla, pues eso no le agrada a Dios. A veces nosotros también hacemos censos de cosas y eso tampoco le agrada a Dios. Por esto es importante que empecemos a valorar lo que tenemos y ser más bien anunciadores de buenas noticias. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir aprendiendo un poco más de conocer a Jesús. Hemos manejado pues las cosas que Jesús ganó para nosotros, las profecías que se cumplieron en Jesús. Hemos entendido la unción del santo, la unción de Jesús, el por qué Jesús es el ungido. Interrumpa. Dime, Rosita. Lo que pasa es que yo he leído sobre las familias de Jesús, todo eso sobre las familias. Yo no he entendido eso, pastora. Eso es lo que me iba a preguntar, pastora. Bueno, lo que pasa es que Jesús tenía familia, antepasados como usted y como yo. Jesús también tenía un árbol genealógico, ¿sí? Él en esta tierra fue 100% humano y pues nace dentro de una familia que ya existía antes que él. Entonces la genealogía, la descendencia donde iba a nacer Jesús era la descendencia del rey David. Su genealogía, su árbol genealógico, su familia se cuenta desde Abraham. Y de ahí para allá, Abraham, que es el padre de la fe y quien se estableció la promesa en Isaac, se cuenta todos esos abuelitos de Jesús, bisabuelos, tatarabuelos, esas familias de Jesús. Entonces, es importante resaltar esa obra de salvación en cuanto a Jesús, que a través de su genealogía muestra a 5 mujeres que se mezclaron con judíos y judíos que se mezclaron con estas mujeres, y para que haya el nacimiento de un bebé, de un nuevo ser en la familia, pues tenía que haber relación sexual. Entonces, estas mujeres que fueron teniendo relaciones sexuales con estos varones, resulta que estas mujeres eran extranjeras y estos varones judíos. Entonces la sangre de Jesús, de la familia de Jesús, de la genealogía de Jesús, no era solo judía, es también gentil, ¿sí? Entonces, gentil quiere decir todas las personas que no nacieron en el pueblo de Israel,
no son del pueblo de Israel. Y así éramos nosotros, no éramos del pueblo de Israel. Pero se nos dio ese privilegio, ese bendito privilegio de ser de la familia de Dios, de la familia de Jesús, perdón, por medio de la sangre de Jesús. Entonces, como Jesús es pariente nuestro, Jesús nos puede rescatar y comprar a precio de sangre. Por eso se necesitaba conocer de los familiares de Jesús, de los antepasados de Jesús. Sí, no sé si me hago entender, Rosita. La verdad, pastora, le entendí un poquito. Es que yo he leído, pues, Si usted supiera, si usted fuera familiar del presidente Duque, ¿qué beneficios tendría? Uy, muchísimos, pastora. ¿Como cuáles? Como ayudarme en un trabajo, un ejemplo. O por lo menos ayudarme para la universidad, un ejemplo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues quiero decirle que usted es familia de Jesús y Jesús es familia suya. El hombre Jesús, el hijo de la Virgen María, es familia suya. Ese es mi hermano Suyo. mayor. Es mi hermano mayor. Antes de ser su hermano mayor, era un pariente lejano. Y usted tenía unos beneficios porque usted todavía no había nacido de nuevo. Pero un beneficio que tiene usted porque Jesús sea un familiar suyo, lejano, un pariente suyo, es que la pueda libertar del pecado, que la pueda salvar, que la pueda ayudar, que usted pueda nacer de nuevo, que sea engendrada por el Padre y que ahora sí Jesús sea su hermano mayor, ahora un pariente cercano. Pero en este caso Jesús era un pariente por sangre. No sé si usted sabe lo que es la parentela. ¿Usted tiene abuelitos, bisabuelos, tatarabuelos? Sí, señora, ¿sí? Pero no los he distinguido a todos. ¿Esa familia Malambre de dónde viene? Balambá. ¿De dónde viene ese apellido? Balambá, viene de Vergara, Cundinamarca. Y bueno, ¿y ellos quiénes eran? ¿Buena gente, mala gente? No, la verdad yo no distinguí ni a mi tatarabuelo, solamente distinguí a mi abuelito. ¿Qué oído? No necesita distinguirlos. Usted no necesita distinguir al rey David para saber del rey David. Sí ve que la hermana Isabel nos contó de ese rey y no necesita vivir en esa época para saber quiénes son. Entonces así pasa con Rosita, pero si a usted le han contado que tenía una familia y que esa familia era buena gente y que de esa familia hay unos beneficios de que todos en esa familia, a nadie le gusta robar y una cultura en esa familia, todos son muy honestos, muy honrados, muy decentes. Entonces usted hereda eso. ¿Sí? Así nos pasa con los familiares de Jesús. Todos por este árbol genealógico de Jesús, el que usted encuentra en Mateo 1 o en Lucas 1, va a encontrar eso de los abuelitos, de los tatarabuelos, del árbol genealógico, nos va a contar quiénes eran esas familias, ¿sí? Y eran judíos, y eran personas religiosas, eran personas que conocían a Dios, pero fueron personas que no conocieron el evangelio, no lo retuvieron, no, en el momento no recibieron la salvación, la rechazaron. Pero estas familias por las cuales viene Jesús, surge un milagro, y es que se fue mezclando la sangre judío con la sangre gentil, ¿sí? ¿Me hago entender, Rosita? Tiene que volver a leer la genealogía como para que usted pueda discernir o darse cuenta quiénes eran todos esos familiares de Jesús que están desde Génesis hasta, bueno, todo el Antiguo Testamento, hasta Mateo. Sí, señora. Ahí vamos a encontrar familiares, ¿sí? No necesita ir hasta allá y conocerlos. Yo ya leí todo San Mateo, leí todo San Marcos, voy en San Lucas. Sí, pero ya me hice entender lo de la genealogía. Sí, señora. Sí, la familia de Jesús y los beneficios que pueden haber. Sí, señora. Para que Jesús sea hombre, tiene que tener sangre. No hubo relación sexual, pero sí hubo sangre
y esa sangre fue por medio de el que Jesús fuera engendrado en la Virgen María, y esa sangre la pone la Virgen María, y esa sangre ya venía judío gentil, o sea que Jesús tiene sangre judío gentil. El rey David es judío y Rosita es gentil. Entonces la mezcla de las dos sangres da un tipo de sangre que es judío gentil, o una sola mezcla por la cual Jesús nos puede salvar a todos. Cuando Él derrama toda su sangre, porque Él murió, fue desangrado, cuando Él derrama toda su sangre, alcanza la salvación para nosotros. Y por eso tenemos un hermoso privilegio y un derecho por esta sangre, que nosotros seamos salvos, así no seamos del pueblo de Dios, así no seamos judíos, así no hubiéramos nacido allá en Israel, pero tenemos el privilegio de ser salvos por medio de la sangre de Jesús. ¿Sí me hice entender? Para Rosita y para todos. Sí, señora. Bueno, Señora, muy bien. yo leía y no entendía. O cuando Porque falla a las clases, ese es el problema de fallar a las clases, porque yo ya les pastora, había explicado. no he fallado nomás, dos clases nomás he fallado. Preciso falló a la clase de la genealogía. El jueves. Sí, pastora. Sí. Bueno, vamos a avanzar. Pero bueno, pero yo sé que Dios me le va a dar tiempo a la pastora para que un día esto venga aquí a la casa y Hay me... que fallar a las clases, porque ustedes se van a presentar en una graduación, en un proyecto con 3,000 obreros. Es un proyecto misionero diseñado por el pastor Israel, respaldado y diseñado por Dios, en el cual estamos fortaleciendo el conocimiento, preparando obreros, y hay que darle la importancia. Yo sé que a veces no se puede asistir, pero es importante adelantarnos, ¿listo? Y fortalecer ese conocimiento. A veces no tenemos internet, pero vamos a hacerlo y adelantarnos lo que más se pueda. Y gracias, Rosita, por preguntar, ¿listo? Bueno, Pastora, una vamos pregunta en el chat. El chat pregunta a Andrés, el hermano Andrés Cuero, dice, ¿qué significa la sangre para Dios? Bueno, la sangre está la vida, hermanito Esteban Andrés Cuero. En la sangre está la vida, ¿sí? Y de hecho, sin sangre no tendríamos vida, donde nos lleguemos a desangrar, quedamos muertos. Entonces, en la sangre está la vida, ¿sí? El hálito de vida que Dios nos otorga, en el respirar, en el que tengamos esa vida física. Entonces, la sangre, en cuanto a los animales, también representa la vida, y en la ley se estableció un mandamiento de no tomar sangre, no comer alimentos con sangre, por salubridad, por sanidad de los cuerpos, por evitar enfermedades, ¿sí? Entonces, si hablamos de la sangre humana, pues tenemos la vida igual que la sangre de los animalitos, pero hay gente que practica el tomar sangre de animales en ciertas culturas indígenas, en ciertas creencias, y entonces eso hace que a Dios no le agrade, ¿sí? No sé si quedó claro, Esteban, porque en el Antiguo Testamento habla mucho de la sangre, ¿no? De los animales, de no tomar sangre, inclusive en el Nuevo Testamento, en Hechos 15, 18 creo que es, dice que no debemos comer ahogado, ni lo sacrificado a los ídolos, ni sangre, ¿sí? Y hay alimentos que vienen con sangre, como la rellena, que se hace con sangre de animal. Y en la sangre están las toxinas, ¿sí? Entonces, en este caso, hay enfermedades muy raras que resultan en las personas por causa de consumir esos alimentos que tienen toxinas. ¿Listo? No sé si me hice entender, Esteban. Andrés Cuero. Sí, señora. Gracias.
Bueno, Esteban, discúlpame que la vez pasada no te contesté la pregunta porque no la vi. ¿Listo? Pero todas las preguntas son importantes. Gracias a ti, Esteban, por estar leyendo la Biblia. Te felicito, hijo. Sigue creciendo en el conocimiento de Dios y serás un excelente predicador. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta antes de iniciar? Pastora, Dime. yo otra vez, es que como yo asisto a un grupo de ejercicio de Herbalife, entonces Sí. allá dos señoras me pidieron, pues, imagínate que Dios me dio, pues, palabra, pues, para que les predicara sobre Jesús y les hablé a tres señoras sobre Sí. Jesús. Y resulta que una de ellas me comentó toda la vida de ella. Me contó todo lo que le estaba sucediendo a ella. ¿Cuál es la pregunta, Rosita? Me quedé callada y pues me pidió oración por el papá que que le dio cáncer y el papá es testigo de Jehová. Y entonces él no quiso ir al médico ni nada y entonces ese cáncer lo atacó muy fuerte porque él no quiso ir a acudir al médico ni nada. Decía que Dios era el mejor sanador, pero entonces no sé qué pasó ahí. Esa es mi pregunta. Ya te entendí la pregunta. Resulta Señora, que la religión de los testigos de Jehová, ellos no creen en procedimientos quirúrgicos. Ellos no se practican cirugías o por lo menos no creen nada de esto de transfusión de sangre o de someterse a la medicina precisamente por no entregar ni sangre ni recibir sangre de otras personas, ¿sí? Eso en cuanto a esta religión, ¿sí? Que no es una religión buena, pero entendemos que Dios les puede quitar ese velo y los puede hacer volver al camino, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, Rosita, pues hay que orar por el papá de su amiga. Déjanos en el grupo el nombre del papá para estar orando. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Quedamos en el ungido de Jehová. Este ungido es Jesús. Por esto Jesús es el Cristo. Y cuando Jesús vino a servir con esta unción, ¿sí? Esta semana les dejé otras diapositivas que me compartió el hermano Camargo y se las dejé ahí en el grupo para que puedan repasarlas. Ese material es de ustedes, lo pueden imprimir, lo pueden, no sé, hacer sus cartillitas, lo pueden imprimir en blanco y negro para que puedan tener como un librito de las enseñanzas. Así han hecho varios discípulos y les queda el material a la mano y lo pueden leer de continuo, ¿sí? Otros lo pasan a su cuadernito cuando tienen tiempo. Bueno, pero ¿a qué voy yo? Estamos estudiando quién es Jesús o quién fue durante esos 33 años. Encontramos que fue el Hijo de Dios, el siervo, el Cristo, el Evangelio, bueno, el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, el Cristo, el siervo y el Evangelio, ¿sí? Entonces estuvimos aprendiendo sobre Jesús, el Cristo. ¿Listo? Y esas preguntas que nosotros ya debemos resolver. Primero para nuestra salvación, por consiguiente para salvación de otros, y pues que usted se convierta en un atalaya. Entonces vamos en esa respuesta de que Jesús es el Cristo, es el ungido, y esta fue la unción, lo que está en pantalla fue la unción que tuvo Jesús. ¿Listo? No se nos olvide, por esto Jesús es el Cristo, el ungido, en él se cumplieron las escrituras. ¿Listo? Siguiente diapositiva. Por favor, en el nombre de Jesús, valore el conocimiento, crezca en el conocimiento. Recuerde que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entendamos algo, que Jesús en el servicio necesitó la unción
Pero hubo un servicio mucho más grande que Jesús dio y fue enfrentar al lobo, fue enfrentar al mismo diablo, fue enfrentar la misma muerte, derrotar al enemigo y derrotar la muerte por medio de su hermosa santidad, por medio de que Él en su hermosa santidad ofreció su vida. Y al ofrecer su vida hubo derramamiento de sangre y Él cumple con un sacrificio precioso de dar su vida por las ovejas. Nadie ha prestado un mayor servicio que el servicio que prestó Jesús. Por eso Jesús es nuestro servidor y es el mayor servidor, y Él no vino a ser servido, sino a servir. Por esto, con la unción que Jesús tenía, ofreció a las personas mucha ayuda, les dio alimentación o les multiplicó la alimentación, hubieron señales, milagros, prodigios, sanidades, liberaciones. Pero aparte de todo eso que Él hizo en su ministerio, en esos 3 años de ministerio, Él dio su vida en rescate por las ovejas. Y antes de dar su vida en rescate por las ovejas, Él fue oveja. Él aprendió cómo viven las ovejas. Él creció en medio de la humanidad, en medio de su pueblo. Él creció tan humano como nosotros. Hebreos 2:14 dice que tenía que ser semejante a nosotros en todo, en carne, sangre, para liberarnos de la potestad del enemigo, para enfrentar la misma muerte. Así que Jesús en su servicio fue el buen pastor, ese buen pastor que su vida da por las ovejas, ¿sí? Y Él es el único que se le llama el buen pastor. Existimos pastores en esta vida, pero ninguno bueno como Él, porque Él sí dio su vida en rescate por nosotros. Él es el pastor de pastores, pero antes de ser el pastor fue oveja y entendió cómo viven los humanos, cuál es la dificultad de los humanos. Se hizo pobre por nosotros para que fuésemos ricos. Humanamente ganó 56 cosas para nosotros y vivió siendo oveja, sujetándose, y de hecho la Biblia dice que como oveja fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Vivió una vida de mansedumbre, manso, pero cuando le tocó dar su vida por las ovejas, adquiere el título de buen pastor, porque Él lo hizo por el rebaño, Él lo hizo por nosotros, por los perdidos, ¿sí? Es importante entender ese servicio de Jesús. Siguiente diapositiva. Gracias, mi hermano Jairo, por su ayuda. Entendamos que ya hemos visto el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el Cristo, el siervo y el Evangelio. Vamos a mirar esta diapositiva recordando porque a Jesús le dicen el Evangelio. Siguiente, hijo, por favor. Bueno, aquí vamos a mirar que Jesús es el Evangelio porque Él es las buenas nuevas. Él es ese Evangelio de salvación que nosotros necesitamos, ¿sí? Existían malas noticias, es verdad, pero entre esas malas noticias hay buenas noticias. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Jesús, por amor a nosotros, nace, crece, vive en santidad y hasta dar su vida en rescate. La buena noticia, nació la salvación, creció la salvación, vivió entre los hombres la salvación, 33 años, anunció esa buena noticia él mismo. La buena noticia es la biografía de Jesús, la vida de Jesús, nacimiento, obra, padecimientos, muerte, resurrección de Jesús. Esta es la buena noticia, ¿sí? Que no está muerto, que vive. Por esto Él es el Evangelio. ¿Listo? Los evangelios hablan del
evangelio, por eso le llamamos evangelios, porque dan la biografía de Jesús, el testimonio de Jesús, y Dios Todopoderoso muestre más y más ese proyecto de salvación a su vida, lo revele. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a desarrollar un poquito más esto. Yo sé que para muchos ya han oído el evangelio, quizás ya se sabían esto de las 5 preguntas, pero nosotros debemos entender que Jesús vino a predicar el evangelio, a darnos a conocer el evangelio, a darnos a conocer la vida eterna, al mostrarnos al Padre. Si nosotros no conocemos a Jesús conforme a las Escrituras, entonces no somos salvos. Hay que conocerlo para recibirlo, para amarlo. Y entendamos que Jesús habló de él mismo, no porque él era un vanaglorioso ni un egocéntrico, no. Él se presentó a sí mismo porque él es la buena noticia. Esta buena noticia era decir que yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vid verdadera, yo soy el Cristo, ¿sí? Él empezó a hablar de esos yo soy de él como títulos que adquirió en su vida, siendo esa buena noticia. Esas son las buenas noticias que debemos anunciar usted y yo. Dar a conocer a Jesús a través de esas 5 preguntas, ¿sí? Es la vacuna para estos tiempos de perdición. Jesús es la solución ante el pecado, ante la esclavitud, ante el infierno. Y por esto es indispensable conocer a Jesús conforme lo enseñan las Escrituras. ¿Listo? Y también, por favor, pregunta. Pensé que iban a hacer una pregunta. ¿Listo? Por esto es importante conocer Pastora, esto. Dime, manita Gloria. yo pues pensaba que él decía yo soy, era como porque él viene del Padre y el Padre tiene ese atributo, yo soy el gran yo soy. Es decir, como testimonio de que él sí era enviado de Dios, que era de Dios. Yo soy, Bueno, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, bueno, muchos. Perdón, ¿ya terminaste o te interrumpí? Sí. No, ya. Perdóname. Muchos dicen o se confunden con que Jesús decía yo soy pensando que era un Dios, pero él no era Dios o un Dios por ser el Hijo de Dios. Eso no manifestaba que Jesús fuera cuando dice yo soy, ¿sí? Es igual cuando nosotros decimos yo soy maestra, yo soy, en mi caso, a ver, yo soy doctor en ciencias bíblicas, soy teóloga, soy profesional en docencia, también soy docente, soy profesional en el pastorado, soy pastor titulado, pues de hecho confirmado por Dios. Tengo el ministerio, la reconciliación, soy ministra del evangelio, soy mujer, soy esposa, soy madre, soy amiga, soy costurera también, coso, soy creativa, soy emprendedora. Entonces, uno cuando oye una persona hablando de yo soy, ¿qué significa? A ver, para ustedes, ¿no? Que oigan una persona diciendo lo que es. Es decir, ya esa persona está totalmente convencida y tiene autoridad moral para decir, yo soy profesora, yo soy una pastora, porque tienen autoridad moral para decirlo. Después, lo que yo le quería decir es porque el mismo Jesús dijo, es que las cosas que el Padre hace, es decir, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que el Padre me ha enviado. ¿Sí me entiende? Sí, pero Jesús nunca dijo yo soy por ser un egocéntrico, sino preciso lo que acabo de decir mi hermana Gloria, porque tiene la autoridad moral
para decirlo él. No era un egocéntrico que hablaba de él por hablar, es que él habló de él porque él es la buena noticia, ¿sí? Alucinamente. Él es esa buena noticia, por eso él tiene esa autoridad moral como hijo de Dios. Pero algunos llaman a Jesús Dios precisamente porque Jesús dijo, yo soy, y piensan que es el mismo nombre de Jehová Dios, el yo soy que se le apareció a Moisés, y no quiere decir eso, ¿sí? Que el yo soy de Jehová Dios, su poder, su deidad, no lo tenía Jesús. Jesús era tan humano como usted y yo, pero él adquiere un título, una autoridad moral para decir yo soy el camino. Y es una buena noticia que Jesús diga yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, soy la resurrección, soy el buen pastor. Entonces los que lo estaban oyendo podían acudir a él entendiendo que él era el único que los iba a llevar al Padre. Hoy cuando nosotros lo oímos, entendemos que Él es el único que nos puede ayudar. Cuando la gente sabe que yo trabajo como docente, entonces acuden a mí a pedirme en enseñanza, porque ya en algún momento di a conocer que he sido orientadora, que he trabajado la docencia, que he trabajado con chicos, bachilleres, primaria, todas las edades, y pues trabajo con la iglesia, entonces me buscan en cuanto a la enseñanza. Así pasaba con Jesús. Cuando a Jesús ya le conocen que Él es la verdad, lo buscaban para conocer esas verdades de Dios. Cuando conocen que Él es la puerta, lo buscaban para que Él les diera esa entrada al reino de los cielos. Cuando ya lo conocen que Él es el camino, lo buscan para que Él los guíe, los lleve, ¿sí? Que Él es el pan, entonces ya lo buscan para ser saciado, ¿sí? Ya ahorita en el tercer módulo vamos a estudiar esos yo soy, uno por uno, con una finalidad de conocer más a Jesús. Nosotros conocemos una persona y nos casamos con esa persona en esta vida porque llevamos un tiempo, ¿cierto?, de conocimiento. Esa es nuestra esposa, nuestro esposo. Cuando nosotros conocemos a Jesús, ya empezamos a darle ese lugar y nos casamos con Él y nos comprometemos con Él. Pero cuando ya convivimos con Él, cuando ya sea legal esa relación, ¿sí? Entonces ya va a ser más revelado estos puntos de quién es esa persona. Vamos a conocer mucho más de esos títulos de esa persona, porque ya convivimos con esa persona. En este caso, el hombre Jesús, ¿sí? Entonces yo los animo por eso a conocer a Jesús, no solo de datos teóricos, teológicos, sino ya más de relación, ¿sí? Amado Señor Jesús, revélanos qué quiere decir yo soy la resurrección. Revélanos esa entrega total tuya, ese ser el buen pastor, ese significado de ser el pan, ¿sí? Este conocimiento es maravilloso, es hermosísimo para mí y yo se los voy a transmitir con la ayuda de Dios, con amor y con la gracia que el Señor me ha otorgado y con el favor que tengamos salud en el tercer nivel. Pero en este estamos conociendo un poquito por qué Jesús es el evangelio, ¿listo? Y este evangelio quiere decir que todas esas buenas noticias fue todo lo que Él predicó, todo lo que Él habló. Y recordemos que no habló por su propia cuenta, sino que Él habló lo que el Padre le dijo que hablara, ¿sí? Por ejemplo, nosotros todos repetimos ya el conocimiento porque un día Dios usó a alguien enseñándonos a estudiar la Biblia y ese alguien que nos enseñó la Biblia nos enseñó también que ahora nosotros lo repetimos, lo replicamos. Así hizo Jesús, replicó esas buenas noticias, las replicó a sus discípulos, a toda la multitud que lo seguían, a su propia madre, que es la primera discípula de Jesús. Y vemos que todos los que siguieron a Jesús entendieron estas buenas noticias. Por esto Él es el evangelio. Toda su vida
es el evangelio. ¿Listo? Y estas verdades que él dijo, y este yo soy, ¿sí? Este conocimiento, ¿cuántos años duró para hacer el camino? ¿Cuántos años, cómo así que adquirió este título profesional de ser la verdad? Porque veámoslos como títulos, ¿sí? Yo tengo 2 títulos, 3 títulos profesionales y entendí que tuve un tiempo para ganarme esos títulos, ¿sí? Así le pasó a Jesús. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir mirando las diapositivas y por favor sigan haciendo preguntas. Siguiente. Bueno, dice que el evangelio es un hombre llamado Jesús, es la buena nueva, nació en Belén, ¿sí? Esto lo dijo el ángel, que nacía el príncipe, el que viene del linaje de David, el humano, el que nació de una princesa como también era María, el humano que iba a salvar a Israel, que iba a salvar al mundo entero, el humano que envió Dios. Esa es la buena noticia. No es un cuento, no es una fábula, no es un mito, no es una leyenda. Es un ser real, es un hecho real. ¿sí? Pastora, qué Dime, pena. Linda, tranquila. Una pregunta. Pastora, la pregunta mía es, ¿Jesús es el mismo Dios? Porque es el hijo de, o sea, porque dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la duda que yo tengo. ¿Es el mismo Dios, Jesús? No, señora. ¿Marisela es la misma Rosita? No, señora, ¿Por qué? porque es mi hija y es otra ¿Y de persona. dónde salió su hija? ¿De dónde nació su hija? ¿De dónde salió? ¿Por qué usted dice que es suya? Ay, ¿qué pasó con Rosita? Nació, Bueno, que nació del vientre mío. bueno, Dios la formó en su vientre. Sí, señor. Usted tuvo una relación sexual con el papá de la niña. Usted la Sí, gestó, señora. la concibió, la dio a luz, la amamantó, la crió. Pero por más que venga de las entrañas de Rosita y sea hija de Rosita, no es la misma Rosita. Es una persona diferente. Así mismo pasa con Jesús. El Padre es uno y el Hijo es otro. Y yo debo conocer al Padre y conocer al Hijo. En esto consiste la vida eterna. El que conoce al Hijo va a conocer mucho al Padre. Entonces, como si ustedes conocieran a Rosita y conocieran a la hija de Rosita, van a decir, oiga, sí, se parecen. Oiga, como que lo mismo buena gente. Oiga, como que el mismo mal genio. No, mire, lo mismo honestas, honradas. Oiga, lo mismo amable, ¿sí? Entonces la gente piensa que porque Jesús fue usado en milagros y fue ungido y tuvo poder, la gente piensa que Él es Dios, ¿sí? Y también que porque es hijo de Dios es Dios. Y así no es. Yo pensaba eso, pastora. Qué pena, por eso le estoy haciendo esa pregunta, pastora. Porque pues, tranquila, mamita, que así pueden estar que pues muchos. por la carta que su merced nos dijo que hiciéramos en la tarea que nos dejó, pues la verdad, yo no la he hecho porque tengo muchas dudas, pastora. O sea, yo tengo muchas dudas y pues yo dije, no, yo hasta que no resuelva todas esas dudas, ¿sí ve? Entonces, Tranquila, mamita, por eso su merced está estudiando, por eso Dios se está glorificando con estas clases virtuales, con el tiempo y podemos preguntar. Gracias, Rosita, porque es importante que todos tengan presente que el Padre es uno y el Hijo es otro, ¿sí? Y así como hago que Rosita razone y logre comprender que por más que ella haya tenido a su hija y haya criado a su hija y su hija venga de sus entrañas y tenga su propia sangre y estuvo en su vientre y todo, su hija es
su hija y es diferente a lo que es Rosita, ¿sí? Así mismo pasa con el Padre es uno, el Padre fue el que engendró a su Hijo en la Virgen María, creó otra personita, la formó en el vientre de la Virgen María, envió ese Hijo amado engendrado en la Virgen, no envió un Dios, no envió un Dios. Y la Perdón, gente... perdón, pastora, que la interrumpa. Y entonces, ¿por qué dicen que Dios es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? A eso es que voy yo. Es como en la familia de Rosita es Rosa, Carolina y Marisela. ¿Cuántos Y son? Andrés. Y Andrés, Bueno, y Andrés, ¿cuántos son? 4. Y del mismo apellido, ¿cuántos son? Mi hija y yo nomás. ¿Y Carolina? Carolina ya tiene otros apellidos. No, también sigue con el apellido de la mamá. No, señora. Ah, sí. Con el apellido por parte del papá. Ya mi apellido ya no está ahí. Sí, ahí no está ya mi apellido, pastora. Ahí está el de Santoyo. González es mi nieta, es González Santoyo, ¿sí ves? Ya Bueno, va, mi apellido Forero y Balamba ya están desaparecidos ya en mis nietas. bueno, gloria a Dios. Pero así pasa con Dios. Dios es una sola familia. Dios es Padre, que es uno. También está el Hijo, que es otro. También está el Espíritu Santo, que es otro. Son una sola unidad, una misma familia. ¿Sí? Ah, ¿sí Entonces, ve? por eso quiero hacer esta comparación a Rosita, que en la casa hay 3 mujeres, todas son diferentes, y pues bueno, para todos entenderlo, porque estamos conociendo es a Jesús, ¿sí? Y es conocer a Jesús, no les estoy hablando ni de Dios ni del Espíritu Santo, les estoy hablando del Hijo. Pero cuando conocemos al Hijo, también conocemos muchas cosas del Padre y también alcanzamos a conocer algunas cosas del Espíritu Santo, porque el Padre fue el que engendró a Jesús y el Espíritu Santo es el que ayudó a Jesús en los milagros. Entonces ahí estaban los 3 como una sola familia. No sé si me hice entender, Rosita. Creo que sí. Entonces, Pastora, sí, sí, señora, yo le entendí, pero sí ve la duda que yo tenía tan grande, pastora, porque yo pensaba que el mismo hijo era el padre. Tranquila, para eso estamos, Linda, para estudiar, para enseñarle. Ninguno nacimos aprendidos, ¿listo? Sí, Ninguno señora. nacimos aprendidos, todos podemos Gracias le aprender. doy a Dios primero y a su merced que me la puso en mi camino para que me diera esas enseñanzas tan edificantes y tan sabias, pastora. Listo, Linda. Bueno, Gracias. vamos a conocer más a Jesús y ya vamos a entrar después a conocer a Dios y después vamos a entrar a conocer al Espíritu Santo. Pero ahorita necesitamos conocer a Jesús porque Él es el Evangelio, porque Él es la buena nueva, porque nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Si todos queremos llegar al reino de los cielos, queremos llegar al Padre, tiene que ser a través del Hijo. Y si no conocemos el Evangelio, no conocemos al Hijo, no podemos llegar al reino de los cielos. Nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús. ¿Sí? Juan 14:6. Por esto, cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la obra de Jesús, estamos pensando en ese Salvador y ese único camino y ese amado nuestro, porque si tú no amas a Jesús es porque no lo conoces, porque no te has relacionado con Él, porque aún no estás en el camino de salvación. Pero si ya lo estás conociendo, ya decidiste amarlo, ya estás separando que uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo, entonces yo me voy a dedicar a conocer al Hijo para que me lleve al Padre. Pero conozco al Hijo con la ayuda del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo es el que nos invitó a esta reunión, el que nos está enseñando hoy, porque nos debemos conocer muy bien al Hijo para llegar al Padre. El que conoce al Hijo y conoce al Padre tiene la vida eterna. Es decir, que muchos no tienen la vida eterna porque no conocen ni al Padre ni al Hijo. Por eso vamos a seguir perseverando en estas clases. ¿Listo? ¿Me pasa? Dime. ¿Sí? ¿Me escuchas ahí bien? Sí, señor. No, solamente pues como para confirmar o complementar, bueno, y confirmar también, sí. ¿En qué? En Juan 17, cuando Jesús ora por sus discípulos, cuando él les dice, "Mas no ruego, bueno, en el versículo 20, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste". Bueno, ahí pues todo ese capítulo me gusta mucho porque pues es como la última oración que hace Jesús por los discípulos, pero entonces ahí pues evidencia que sí, o sea, cada uno es diferente y ya tiene, digamos, funciones diferentes, pero son una sola unidad. Entonces, pues era para confirmar eso y para, pues también, pues como afirmar, digamos, a la hermanita que estaba preguntando y que si quiere pues leer todo ese capítulo está súper chévere para como Gracias, un muchas poquito más gracias, mi claro. hermano Julián. Buenos Perdón, días. ¿cuál capítulo? Juan 17. Juan 17. Sí, Bueno, muchas gracias. Listo. Continuamos. Entonces, la siguiente diapositiva. Estamos viendo que la buena noticia, las buenas noticias era el nacimiento de ese príncipe, de ese hijo de Dios, ¿sí? Del linaje de David. Y miremos la siguiente diapositiva. Por esto confirmamos que Jesús es el evangelio, que él predicó el evangelio, que él predicó por parábolas, que él fue un profeta que habló palabras de verdad. Y bueno, pues siguió diciendo, yo soy la puerta, el camino, la verdad, la vida, el buen pastor. ¿Listo? Los que quieren conocer a Jesús y ser pastoreados por Jesús y tener las buenas nuevas de Jesús, por favor, pónganle más atención a las palabras de Jesús. Una tarea que yo he dejado durante todas estas enseñanzas es que oigan los evangelios en Biblia audiodramatizada. El oírlo, a no oír tanta música o tantos otros programas que a veces se oyen. A veces uno coloca emisoras y hasta cristianas, pero hay cosas que no edifican, ¿sí? Así sean cristianos. Lo que tenemos que empezar es a separar lo que yo le voy a meter a mi mente y a mi corazón, lo que está entrando por mis oídos. Voy a empezar a separar que oír los evangelios en audio dramatizado me va a llevar a separar lo que dice el narrador y lo que dice Jesús, ¿sí? Es necesario, y bueno, algunas Biblias ya vienen con las palabras de Jesús subrayadas en rojito, ¿sí? Entonces, es necesario que usted empiece a separar las palabras de Jesús, porque si no, usted todavía le falta conocer el evangelio. Y si no tiene el evangelio, no lo conoce, no es salvo. Si usted no ha conocido bien a Jesús, no sería salvo. Y cuando estire la pata, dice la Biblia que muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Llegarán allí muchos cristianos pensando que tienen entrada al reino de los cielos y resulta que no tienen entrada al reino de los cielos porque no conocen a Jesús, no conocen las palabras de Jesús, no conocen esa biografía hermosa, esa buena noticia, esos hechos de este hombre. No le han recibido, no le amaron, no se comprometieron, no legalizaron esa relación. Vivieron pique aquí, pique allá, pero no vivieron santamente, legalmente con el hombre Jesús, con el Hijo de Dios.
Yo les invito, les exhorto, les animo a estudiar las palabras de Jesús. Si usted estudia las palabras de Jesús, usted tiene evangelio, porque usted está oyendo y se está dejando pastorear por el mismo Jesús, que Él enseña las parábolas, que Él enseña todos los mandamientos. Es importante, solo les dejo esa inquietud. Oiga menos música y póngase a oír malos evangelios, mientras que está lavando, cocinando, estudiando, póngase a oír los evangelios. Va en el bus, póngase los audífonos, oiga los evangelios, ¿sí? Por favor, se lo digo de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo, conozca al Hijo, conozca al hombre Jesús, recíbanlo en su alma. Ya no más fornicación espiritual, ya no más unión libre con Jesús. Vamos a empezar a vivir comprometidos con Jesús. Realmente le vamos a recibir, vamos a valorar ese sacrificio de Jesús. Por favor, déjese pastorear por el buen pastor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí? O sea, yo me aterro de mi tono de voz, de mi timbre de voz, porque no lo puedo cambiar. A veces trato de cambiar ese timbre y he hecho enseñanzas para los niños con un títere y todos se dan cuenta que soy yo, porque no he podido cambiar el tono, ¿sí? Entonces, hay predicadores que enseñan cosas que no las dijo Jesús. Cuando usted conoce el tono de la voz de Jesús, la voz de Jesús, entonces usted va a diferenciar, no, ese ahí no está hablando Jesús, eso no lo dijo Jesús. Esto no es el evangelio, esto es otro evangelio, estas son otras predicaciones motivacionales, muy bonitas, muy chéveres, pero son como píldoras para cada día, ¿sí? Y cosas que no dan salvación. Y yo les invito a conocer al hombre Jesús y sus palabras son las buenas noticias. Esas predicaciones de él mismo son todas las buenas noticias, el evangelio. ¿Listo, hermanos? No quiero decir que no oiga otras predicaciones, pero si usted oye a Jesús, entonces usted va a entender que otros predicadores estén hablando de la misma enseñanza que dio Jesús. Así que los invito a hacer una tarea de salvación y es a escribir las palabras de Jesús o oírlas, porque de pronto les pongo una carga con decirle escriban, óiganlas, aunque el mandamiento de Deuteronomio 6 dice que estas palabras las escribirás. Entonces eso es decisión de cada uno de los que quiera obedecer, pero es importante que el evangelio sea por el oír. ¿Listo? Siguiente diapositiva, hermano. Bueno, pastora, yo creo que a mí me pasaba era que yo asistía a una iglesia que se llamaba Acción. Sí. Y yo veía que muchas personas ahí, por lo menos yo no me adaptaba. Yo decía, pero Dios mío, ¿será que yo estoy mal? Porque de verdad que no comprendo nada de lo que dicen y no sé, de lo que hablan no se ve como que si fuera real. Y yo decía, le pedía dirección al Señor. Y yo decía, Dios mío, Señor, de verdad yo quiero buscarte, pero de verdad no me siento cómoda acá en esta iglesia. De verdad las personas eran muy bien, muy chévere y todo, pero no sé, había algo en mí que me sentía así como incómoda en esa iglesia. Y de repente fue donde conocí a una muchacha que fue la que me dio el link para inscribirme en esta cuestión acá, y ustedes fueron los que me sacaron de duda. Incluso no es que, o sea, es una iglesia normal, pero es que no hablan la realidad. No se siente como que uno lleno a lo que uno está buscando, que es la verdad. Y por eso a veces dicen que hay que leer la palabra de Dios para nosotros no ser engañados. Y resulta que yo empecé, hasta que después me di cuenta, es cierto entonces todo. Porque de verdad que ellos lo que hacen es buscar almas, o sea, personas, pero lo que lo hacen es endulzar como para que sigan yendo a la iglesia, pero en realidad no hablan lo que es. Sí, Linda, desafortunadamente ha pasado. Dios salve a los predicadores, los salve porque quieren hacer algo bueno, pero no es tan bueno.
no tienen revelación. Entonces, por eso hay que seguir orando, pero nosotros dejar esa pereza. Ya es hora de reprender la pereza, arrepentirse de ser perezosos, de ser ociosos y empezar a escudriñar las escrituras, estudiarlas. Vamos a la siguiente diapositiva. Por eso cuando les digo que el evangelio está en las palabras de Jesús, yo soy la puerta, yo soy la resurrección, yo soy la vid verdadera, el buen pastor, el camino. Esas enseñanzas de Jesús tienen que fortalecer mi vida espiritual, mi conocimiento, y que ya no le adoremos solo de palabras, sino también de corazón. ¿Listo? Si usted no conoce a Jesús, recuerde que aún puede estar en duda su salvación. Entonces, es necesario que tome esto como palabra de Dios realmente y exhortación de Dios, que esto es de vida o muerte. Empezar a conocer a Jesús, ¿sí? Conozca a Jesús, por favor. No le digo que no oiga otras cosas, que no oiga música, ¿no? Todo puede ser medidito. Pero usted se pone a oír los evangelios, por ejemplo, el evangelio de Mateo dura 3 horitas. 3 horas. Usted lo deja en el computador o en el audio, se lo coloca en los audífonos o lo deja en el equipo. Usted va haciendo lo que vaya haciendo y usted va oyendo. ¿Sí? Y vuelve y lo repite, y vuélvelo. Y si coloca audio dramatizado, eso va a hacer que separe lo que dice el narrador, el que está contando el evangelio, y lo que dice el hombre Jesús. Vamos a empezar a separar esas palabras del Hijo de Dios y darle más importancia. Porque si yo les doy más importancia, quiere decir que ya recibo el evangelio, ya respeto el evangelio, ya amo el evangelio, ya busco el evangelio para salvación. Y el evangelio es el hombre Jesús, el Hijo de Dios. El evangelio es las palabras de Jesús, los testimonios de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Nacimiento, vida, padecimientos, obra, resurrección, muerte, todo lo que Jesús vivió. Esto es el evangelio. Otra pregunta que nosotros tenemos que resolver es: ¿a qué vino Jesús? ¿Sí? Y Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Sí? Una pregunta es: ¿quién fue? Y esa ¿quién fue? Tiene 5 respuestas, que es el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el Cristo, el siervo y el Evangelio. ¿Sí? 5 respuestas tiene la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿a qué vino Jesús? Tiene también 5 respuestas, por eso está este mapita. Vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué es rescatar lo que se había perdido? Todo lo que Adán trajo de consecuencia con la desobediencia de él a la tierra. Las 56 cosas que les enseñé hace unos días sobre lo que ganó Jesús para nosotros. Si no tienen las 56 cosas que Jesús ganó, se las voy a enviar ahí al grupo y vuelven y las repasan. Son los beneficios que tenemos por la obra de Jesús, todo lo que él recuperó para nosotros. ¿Sí? Primeramente la salvación, porque por Adán estábamos perdidos. Por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre la salvación. Por este hombre Adán entró la maldición, por este hombre Jesús entró la salvación. Por este hombre Adán vino la condenación, por este hombre Jesús la salvación. Por este hombre Adán la muerte, por este hombre Jesús la vida, por este hombre Adán la pobreza, por este hombre Jesús la riqueza, por este hombre Adán la enfermedad, por este hombre Jesús la sanidad, por este hombre Adán un corazón de piedra, un corazón de pecado, un corazón perverso, engañoso, malo. Por este hombre Jesús un corazón nuevo, un corazón santo, un corazón limpio. Por este hombre Adán el destino al infierno, por este hombre Jesús entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, vuelvo y les dejo las 56 cosas que Jesús ganó para que usted las repase. ¿Sí? Les envié otro material para que usted lo repase. Por favor, es de vida a muerte. Ya viene el Señor Jesús por su iglesia. Si usted no está preparado, no puede entrar al reino de los cielos.
Este curso no se lo enseñamos a ustedes para ganarlos para nuestra iglesia, se los enseñamos para que entren al reino de los cielos. Esto no es para ganar adeptos, prosélitos, hacer aquí, no, es para entrar al reino de los cielos. Así que entendamos quién fue y a qué vino. Vino a rescatar lo que Adán perdió, vino a predicar el evangelio. O sea, por eso es que él se predicó de él mismo, de sí mismo habló, ¿sí? Vino a servir, vino a darnos a conocer al Padre porque nadie conocía al Padre. Pensaban que era un Dios malo, pero Jesús vino a dar a conocer a un Dios bueno, a un Padre amoroso, a un Padre que no hace acepción de personas, a un Padre que nos tiene entrada al reino de los cielos, a un Padre que nos tiene en el libro de la vida, a un Padre que es el Dios de vivos y no de muertos. Entonces, si ustedes le ponen cuidado a las palabras de Jesús, ahí vamos a conocer mucho, mucho más al Padre. Jesús vino a darnos ejemplo, ¿sí? Él vino a darnos ejemplo. Ejemplo de humildad, ejemplo de oración, ejemplo de memorizar las escrituras, ejemplo de obediencia, ejemplo de santidad, ejemplo de sujeción, ejemplo de humildad, ejemplo de mansedumbre, ejemplo de servicio, de milagros, de amar a la gente. Me hago entender, es un gran ejemplo de amor. Es por favor, hágase su cartillita de estos materiales. Siguiente diapositiva. Quiero concretar este material el día de hoy para que usted ya lo pueda imprimir. Vamos a seguir trabajando estas clases. A usted se le va a hacer un cuestionario, los que están matriculados y los que no, pues si quieren presentar el cuestionario no hay problema, también me avisan, con eso van a comprobar su conocimiento. En este proyecto de 3,000 obreros estamos preparando a las personas como líderes, como siervos del Altísimo, como predicadores, y por eso les damos este conocimiento y les damos el material que no hicieron ustedes, que lo hizo otra persona y que nos lo regaló para que nosotros lo podamos tener a la mano, que nos lo dan gratis, para que no nos quejemos tanto y para que podamos no tener excusas de predicar el evangelio. ¿Listo? Entonces aquí dice que vino a rescatar y salvar lo que se había perdido. Entonces a su pueblo Israel, pero no le recibieron. Recuerde que los mismos judíos rechazaron a Jesús, sus propios hermanos. La mamá de Jesús no lo rechazó porque ella sabía que él nació de manera virginal por obra y gracia del Espíritu Santo. De hecho, la Virgen María fue la primera discípula de Jesús. Ella estuvo con él y vivió toda la vida de Jesús, creyó el evangelio y estuvo con él en la muerte, en la resurrección. Nacimiento, vida, obra, padecimientos, muerte y resurrección. ¿Sí? Eso es lo que yo resalto de María, el ejemplo que yo quiero seguir de María, como ella fue una mujer muy creyente del evangelio. Pero los demás judíos lo rechazaron, los mismos sacerdotes lo cuestionaron, lo entregaron a muerte. ¿Sí? Y todo esto tenemos que aclararlo, porque es necesario e indispensable conocer a Jesús. ¿Listo? Dice a realizar una misión encomendada por el Padre, a ejecutar un proyecto de salvación para el hombre, diseñado por el Padre. Esta misión de Jesús, porque Jesús vino a cumplir la misión del Padre, esa misión es dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? De tal manera ama Dios al mundo. ¿Quién diseñó el plan de salvación? El Padre. ¿A quién envió? A su Hijo. ¿Qué tenía que hacer su Hijo? Cumplir lo que el Padre le envió, le mandó. ¿Sí sabían que hay que hacerlo así? El Padre le mandó. ¿Listo? Entonces dice, el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es necesario que todos nosotros comprendamos que Jesús vino a lo suyo, que es cumplir la misión del Padre, y los suyos
fue que la salvación llegó a los judíos. ¿Listo? Una cosa es lo suyo y otra cosa es los suyos. Lo suyo es rescatar lo que Adán perdió y dar su vida en rescate por nosotros. Los suyos es que llegó a los judíos y los judíos lo rechazaron, ¿sí? Porque la salvación llegó primero a los judíos. ¿Listo? Puede que usted le pregunten en el examen qué es lo suyo y qué es a los suyos, ¿sí? Entonces, lo suyo es un oficio, una misión otorgada por el Padre. Jesús debía venir a esta tierra a condenarse, a dar su vida por nosotros, a pagar el infierno por nosotros, a sufrir el infierno por nosotros. A eso venía esta vida, a entregar en esta tierra su vida, derramar toda su sangre por amor a nosotros. Esa es la misión de Jesús, ¿sí? Y la misión nuestra es dar a conocer el evangelio. Esa es la misión de nosotros. Debemos a conocer el evangelio a toda criatura. Pero la misión de Jesús era dar su vida, agradar al Padre entregando su vida, sufrir el evangelio, llevar la misma muerte espiritual, física y perpetua. ¿Listo? Siguiente. Dice, a rescatar lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre no ha venido para salvar lo que se había perdido. Me quedó repetido. Recordemos que salvar lo que se había perdido, lo que Adán perdió, 56 cosas, y nosotros estábamos perdidos. Nuestro destino final era el infierno. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nacimos perdidos y Él vino a rescatarnos. Esa es la misión. Rescatar es recuperar algo a cambio de un pago por la fuerza a una persona o una cosa de la que alguien se ha apoderado, volver a tener algo que se había tenido o que se había perdido pagando un precio, ¿sí? Cuando usted recupera algo que usted empeñó, algo que usted ya creía perdido, ¿sí? Usted se llena de gozo, se siente contento, ¿cierto? Saber que esa platica no se perdió, saber que Dios le restituyó. Resulta que Jesús vino a rescatarnos porque estábamos perdidos, esclavos del pecado, en la potestad del enemigo, en tinieblas, vendidos, condenados, esclavos. Y Jesús vino a comprarnos, a rescatarnos, dando su propia vida. Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. ¿Cómo nos recuperó? Dando su vida, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Listo? Según 1 Timoteo 2:26. Salvar es detener una sentencia que estaba dada, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar, vino a detener una sentencia que estaba dada y determinada para nosotros. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. ¿Quién pagó? Jesús. A esto vino Jesús. ¿Listo? Siguiente diapositiva. Quiero que este material, creo que lo he dicho varias veces, pero no me es molesto repetirlo, las mismas cosas, dijo el apóstol Pablo. Imprímalo, repáselo, déle importancia a usted a este material, póngale el valor. Si yo le cobrara a usted este material, yo creo que lo cuidaba, ¿cierto? Pero como lo estamos dando gratis, piensan que no vale, pero sí vale, y vale mucho. Así que usted imprímalo, y para que no le vaya a salir caro, póngale imprimir en blanco y negro, o escríbalo, fácil, como 42 o 43 diapositivas, no me acuerdo, son pocas, pero escríbalas.
Te las hizo un compañero en el Evangelio llamado Luzardo Perdomo. Dice, ¿qué se había perdido? Se había perdido la comunión con Dios. El hombre es el que está separado de Dios. Viene la muerte espiritual, separado de Dios por causa del pecado. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Teníamos muerte espiritual, él vino a darnos vida. Teníamos muerte en maldición, en escasez, él vino a darnos vida en abundancia. Teníamos condenación eterna, él vino a darnos vida eterna. ¿Listo? Entonces es necesario valorar todo eso que él ya rescató para nosotros. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Entonces usted vaya pensando, Jesús viene para dar vida, para dar rescate por muchos, dar su vida en rescate por muchos, viene a edificar, viene a unificar, a que el cuerpo de Cristo sea uno. Por eso nosotros manejamos la coinonía. Por eso invitamos a estos cursos y a estas clases a hacer un solo culto. A todos los que están matriculados y a los que no están matriculados también los invitamos, porque el evangelio y la salvación es para todos los que quieren, ¿no? Siguiente diapositiva, mi hermanito. Lástima que se nos fue el tiempo, pero bueno. Ahí les dejé esta semana otro material, léanlo, ahí están todos los versículos. ¿Listo? Dice que se había perdido la vida espiritual, pero nuestras iniquidades han hecho división entre Dios, entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué son iniquidades? Es toda la naturaleza de pecado y sus acciones y su fruto, ¿sí? Toda la maldad que nosotros teníamos, eso nos hacía que tuviéramos muerte espiritual, estuviésemos separados de Dios. Si no se ha nacido de nuevo, se sigue separado de Dios, aunque sea cristiano. Por esto el nuevo nacimiento es una necesidad. Si usted no ha nacido de nuevo porque no conoce a Jesús, afánese a conocer a Jesús para nacer de nuevo y usted no siga separado de Dios por cometer iniquidades. Eso es lo que tiene una persona cuando está muerta espiritualmente. Comete iniquidades. Vuestras iniquidades han hecho división, una separación entre vosotros y vuestro Dios. Esto se le llama muerte espiritual. Hay muchos cristianos muertos espiritualmente. Por eso estamos conociendo a Jesús para tener la vida eterna, vida espiritual, vida en abundancia, por medio de Jesús, que Él es la vida. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto en el caso de los perdidos. Cuando Adán desobedeció, entró el pecado en el hombre, es decir, fue cambiada la naturaleza divina por una naturaleza de pecado, quedando separado el hombre de Dios, perdiendo la comunión que antes tenía con Dios. ¿Sí? Pues esto como para que refuerce usted el conocimiento, para que se afirme en la salvación, para que usted sepa que la vacuna contra el infierno es esta. ¿Listo? Siguiente diapositiva. Me quedan unos minutos, entonces quiero así recalcar así rapidito. ¿Qué hizo Jesús para rescatar la vida espiritual? Se hizo siervo por todos nosotros, ¿listo? Para tomar nuestro lugar en la muerte espiritual, cargó el pecado de toda la humanidad. Por eso Isaías 53:6. De todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué más hizo? Se dispuso con los impíos en su sepultura, para que ustedes y yo tengamos comunión con el Padre el día de hoy. Se dispuso con los impíos en su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Dice, vemos todo lo que le pasó a Jesús en manos de hombres, en el Hades. El pecado hizo división entre Dios y Jesús, o sea, Jesús mismo se separó del Padre.
A la hora novena clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, ya vivió esa muerte espiritual, se puso en su lugar, en nuestro lugar, y eso hizo que Jesús nos comprara, pero que a partir de vivir esa muerte espiritual, entonces nos diera la vida espiritual, ganara para nosotros esa comunión. No le fue fácil, pero Él lo hizo por salvarnos a nosotros. Hay personas que piensan que porque sintieron al Espíritu Santo o porque lloraron en el culto o porque, no sé, sintieron escalofrío o calor, porque qué palabra, piensan que tienen comunión. Pero la única manera de tener comunión es cuando se ha nacido de nuevo, y al nacer de nuevo ya tenemos unidad con el Padre. Tenemos las cosas en común, estamos unificados con el Padre. Solo a nacer de nuevo somos hijos de Dios y ahora tenemos en común la santidad, en común la vida eterna, en común el amor, ¿sí? Ahora ya vivimos en comunión, se llama común unión. ¿Listo? Comunión, por favor, necesitamos tener común unión, unificarnos a través del nuevo nacimiento con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, por esto entendamos que Jesús, a pesar de que tenía comunión con el Padre, determinó llevar vida, muerte espiritual por usted y por mí. ¿Listo? Pastora, yo tengo una pregunta acerca de lo que tú acabas de decir. Dime, Brigitte. Por ejemplo, ¿cómo uno tiene comunión con los tres? Cuando uno ora normalmente, entonces yo decía, bueno, como aprendimos la oración, entonces oramos al Padre pidiendo siempre en el nombre de Jesús porque pues Él lo ganó todo para nosotros. Y yo decía, bueno, ¿y entonces en qué momento está el Espíritu Santo? ¿O él simplemente actúa como el que me guía para orar como conviene? Yo decía, ¿cómo tengo comunión con los tres? Esa es mi inquietud. Ya te voy a contar. Jesús manifestó esa comunión cuando se fue a bautizar y viene el Espíritu Santo sobre Jesús y se oye la voz del Padre y sale la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo. Ahí estaban los tres teniendo en común la santidad y unidos en ese momento. Ahí estaban los tres, ¿sí? Cuando yo he nacido de nuevo, soy hija de Dios, ya tengo unidad con el Padre por ser hija de Dios, porque Él me engendró. Dice que pone a su Espíritu Santo dentro de mí, entonces ya tengo al Padre y tengo al Espíritu Santo, porque ya me engendró el Padre y porque ya el Espíritu Santo vive dentro de mí. Pero cuando ya le abro la puerta a mi corazón, recibo a Jesús para que entre en ese corazón limpio, entonces ahora tengo comunión con los tres. Ahora vive dentro de mí el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Jesús dijo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es que comunión no tiene nada que ver con la oración. Muchas personas oran y no están en comunión. Dios oye a los pecadores y no necesitan estar en comunión, ¿sí? Y de hecho muchos hemos visto milagros sin haber nacido de nuevo. ¿Me hago entender? Y tener esos milagros no significaba que tuviéramos comunión. Hay personas que porque hablan en lenguas piensan que tienen comunión, ¿sí? Tienen el don del bautismo del Espíritu Santo que lo dio el Señor Jesucristo, pero quizás aún no hay comunión. La verdadera unión es cuando ya se nació de nuevo y tenemos la naturaleza divina, somos hijos de Dios, no dioses, porque yo también soy hija de Dios y no soy una diosa, ¿sí? De pronto Dios es con D minúscula, como dice por allá un salmo, ¿sí? Pero eso implica que en el cielo vamos a ser reconocidos como divinos por tener la naturaleza divina,
vamos a ser glorificados igual que el mismo hombre Jesús. Y ahí seremos semejantes a Él y le veremos tal y como Él es. Y ahí tendremos una comunión eterna, ¿sí? Pero esa comunión comienza desde esta tierra cuando nacemos de nuevo. Entonces tenemos la naturaleza divina, vive Jesús en nosotros, vive el Espíritu Santo, ya somos uno. Y Jesús dijo, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y el Espíritu Santo ayudaba a Jesús. Por eso Jesús fue ungido, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros también tengamos confirmada esa comunión. Solo cuando ya somos resucitados de la muerte espiritual, empezamos a tener comunión. Listo, ya tenemos unidad, común, unidad, común, unión. ¿Listo? Por naturaleza divina, por santidad, por amor. Si oramos, pues mucho mayor va a ser esa comunión, ¿sí? Pero pues la oración no puedo decir que es solo de los hijos de Dios. Muchas personas oran y Dios no hace excepción de personas y a muchas personas oye y atiende. No sé si me hice entender. Sí, señora, mi pastora, muchas gracias. Listo. Gracias porque de verdad que yo decía, bueno, señor, entonces yo terminaba mi oración, yo decía, bueno, y no sé, el momento del paso del Espíritu Santo, aunque yo sé que me guía, pero ya me quedó claro, ya sé que no Bueno, es por ya oración, sería, sino es porque vive en mí, dentro de mí. sí, señora, ya sería relación, ya cuando ya hay comunión, ya estamos unidos, porque común unión es unidad, estamos unidos, tenemos las cosas en común. Cuando ya yo empiezo a apartar ese tiempo a solas con el Señor, a hacer mi culto racional, no solo la oración, sino la acción de gracias, la alabanza, la adoración, la dedicación, y me deleito en el Señor, entonces ya esa comunión se convierte en una relación íntima, en una experiencia real. ¿Me hago entender? En algo muy, muy vivencial, que ya es que la comunión, porque ya estamos unidos, ya soy templo del Espíritu Santo, ya tengo a Jesús en mí, soy engendrado por el Padre, recibí también al Padre, al Hijo y tengo al Espíritu Santo y lo recibí también. Cuando voy a orar, cuando voy a tener ese culto racional, esta común unión que tenemos los tres, ¿sí? Se convierte en una relación, en una unción, en una experiencia de gloria, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, señora, mi pastora. Muchas gracias. Listo. O sea que no dejes nunca de trabajar esa relación. ¿Listo? Nunca se deje de trabajar la relación. A todos los animo porque no es el conocimiento, es la relación. Yo recibo el conocimiento teórico para poder ejercer una relación. Yo voy a hablarlo humanamente, no me puedo acostar con cualquier varón. Yo me acuesto con el que es mi marido, ¿sí? Igual manera, yo no puedo tener relación y comunión con cualquier Dios, con cualquier ídolo, con cualquier persona, sino con el Dios de vivos y no de muertos. Tengo que tener intimidad con el Padre, intimidad con el Hijo, intimidad con el Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Sí, señora pastora. Listo. Sería chévere hacer un culto de relación, que hay que hablar un poco más de esto. Pero bueno, ahí vamos haciéndolo con calma. Para eso en otro curso les dije que escribieran una carta a Jesús. ¿Cómo ven ustedes a Jesús? ¿Sí? ¿Cómo ustedes se relacionan con Jesús? Si para ustedes es simplemente un profeta más, o para ustedes ya es su Salvador, su Señor, su esposo, su amado. ¿Sí me hago entender? Entonces, pues, bueno, ya se nos agotó el tiempo, vamos a orar. Lástima que se nos agotó el tiempo. Bueno, nos quedan pocas diapositivas de esta presentación que nos hizo el hermano Luzardo Perdomo. Gracias a Dios por él. Les envié unas diapositivas que nos hizo el hermano Camargo. Quedamos en la diapositiva 44, la otra semana la reforzamos.
pero sepáreme las preguntas, por favor. Pregunte, yo no me las sé todas, pero sí tengo uno que me sopla, dijo el pastor Israel. O sea, tengo a Jesús y al Espíritu Santo y al Padre, que son los conocedores del conocimiento, los dueños del conocimiento, y me enseñan y nos enseñan aquí a todos. El Espíritu Santo también viene sobre ustedes y les enseña. Y lo que oró mi hermano Jairo hoy, que el conocimiento sea en nosotros relación, revelación, que haga mella. Eso para mí, esa oración de hoy fue muy puntual, porque así necesitamos recibir el conocimiento, ¿sí? O los que se vacunan ahora, que se sienten inmunes, ¿no? Pero aún así usan el tapabocas y se deben cuidar. Y algunos que la doble dosis. Entonces, es importante entender que usted, cuando recibe el evangelio, queda inmune en cuanto a la condenación. Usted ya se está ganando esa condenación o esa salvación que creen que se está ganando. Uy, le dije como un trabalenguas, ¿o no? Usted se está ganando la salvación. Ya hay la inmunidad de rebaño con este conocimiento. Nos estamos librando de esa condenación, ese COVID del infierno. Nos estamos librando de la muerte. Nos estamos ganando la vida eterna, sabiendo que Él fue a preparar morada para nosotros. Lo estamos recibiendo porque cada vez que conocemos lo recibimos, pero ya toca legalizar esa relación. Por eso el día del grado yo le invito, yo creo que vamos a hacer una ceremonia matrimonial de usted con Jesús. ¿Listo? Y pues usted se va a vestir lo más de bonito, y usted no se va a casar con un aparecido, sino con alguien que usted conoció y estudió y se relacionó. Y se va a conseguir una argolla. Una argolla, bueno, si quiere de plata, de oro, se la va a conseguir y la va a mantener, ¿sí? Que represente esa relación. ¿Listo? Que usted diga, bueno, yo realmente me comprometo con Jesús y este es mi sello de matrimonio con Jesús. Algo simbólico para esta vida, ¿no? Que no es el anillo tampoco. Es un acto de fe. ¿Listo? Como el matrimonio con el esposo no es una argolla, con la esposa no es la argolla. Es la relación también, esa vida, esa convivencia. ¿Listo? No son los papeles, no es la ceremonia, no es el notario o el pastor, nada de eso hace un matrimonio. Lo hacen las dos personas que conviven, las tres, en cuanto a un matrimonio, ¿sí? Que es el Señor, el hombre y la mujer. En este caso, la comunión, porque le agradezco mucho a Brigitte que haya preguntado, la comunión se legaliza el día que usted recibe a Jesús. Ese día usted ya afirma y confirma esa común unión. ¿Listo? Ese día usted se hace uno con Jesús. ¿Listo? Y pues yo creo que algunos dicen, yo ya lo recibí hace años. Bueno, pues vamos a confirmar votos, vamos a renovar esa relación, pero evalúese que en su relación con Jesús no haya rutina, no haya muerte, no haya solo conocimiento y sea una persona religiosa, sino que realmente usted determinó vivir con este man toda la vida hasta que la muerte nos unifique a entrar al reino de los cielos, ¿sí? O el arrebatamiento o estirar la pata. ¿Listo? Entonces voy a orar por todos, que el Señor nos mantenga preparados porque viene por la iglesia y viene pronto. Soberano y eterno Dios y Padre, en el nombre de Jesús, gracias le doy, Señor, por este aprendizaje que haga mella en nuestro corazón. Me unifico con la oración que hizo mi hermano Jairo. Que tú, Señor, traigas más revelación, convencimiento, que recibamos al hombre Jesús más en nuestra vida, el evangelio, quien él fue, como el siervo, como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Hijo de la mujer, como el evangelio, como el que vino a lo suyo a rescatar todo lo que Adán perdió, el que dio su vida en rescate, como el que a lo suyo vino y a los suyos y los suyos no le recibieron, como el que vivió esa muerte espiritual para que nosotros tengamos esa vida espiritual, esa vida física y esa vida eterna.
esa vida en abundancia, esa resurrección eterna. Yo gracias le doy porque es necesario que tengamos comunión. Es necesario que el que recibe al Hijo reciba al Padre. Es necesario, Padre, que tú pongas a tu Espíritu Santo dentro de las personas y que seamos más y más afirmados y confirmados como templo del Espíritu Santo. Porque somos templo del Espíritu, del Dios vivo, del Dios divino, del Espíritu de Dios y del Señor Jesucristo. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros lo afirmamos y lo confesamos en la fe. Pero ayúdanos a legalizar esa relación. Por favor, ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, que ya no vivan en fornicación espiritual, adulterio espiritual, que ya no vivan pecando ni vivan de aquí para allá, sino que sean irreprensibles, que seamos irreprensibles, que seamos santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que seamos radicales, que seamos más y más fieles a ti. Esa relación tan íntima que debemos llevar contigo, que sigamos las palabras de Jesús, que amemos las palabras de Jesús, que vivamos el evangelio, que no sea solo un conocimiento, sino que sea la vida en medio de cada uno de nosotros, que tengamos el poder del evangelio y que podamos confesarlo como lo confesó Pablo. No me avergüenzo del poder del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Que este poder de salvación lo tengan todos en el nombre de Jesús y que sea firmado sobre todos y cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, que para la próxima semana que nos veamos se manifieste más la vida, el convencimiento, que haya más testimonios, que puedan cantar, que puedan adorarte mucho más. Podamos expresar ese culto racional en comunión para que haya esa relación más y más contigo, Señor. Que los que ya te aman, a ti, Padre, y a tu Hijo Jesús, los que ya aman la vida eterna, puedan expresarlo, si lo escriben o no en una carta o si lo expresan en su vida. Usted es el que los puede llevar, Señor, a cada uno, como lo ha hecho conmigo, regenerando mi vida, trayendo esta salvación tan grande, y lo puedes hacer con toda la iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias te quiero dar por las familias aquí representadas, por la familia Biasú, por la familia Morales, por la familia González, por la familia Castro, por la familia Romero, por la familia Rodríguez, por la familia Ruiz, por la familia Osorio López, por la familia García, por la familia Peña, por la familia Garzón, por la familia Mazo, por la familia Quintero, por la familia Forero, por la familia de Roxana, por todas las familias aquí representadas, por mi familia. Yo y mi casa, salvos y arrebatados para tu gloria, Señor, llegando al reino de los cielos. Somos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga. Amén. Amén, Paz, muchas gracias. Amén, pastor. Pueden prender las cámaras para despedirse. Amén, pastora. Dios les bendiga. Dios les bendiga, sigan creciendo en el conocimiento, la estatura del varón perfecto. Pastora, muchas gracias. Dios me la bendiga, me la siga guardando. Amén, amén. Amén, pastora. Amén. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por enseñarnos tan dedicadamente, pastora. Muchas gracias. Adiós, adiós, que ahí estamos Gracias, todos. Paz. Que el Señor nos Gracias siga a Dios. enseñando a todos. Gracias a ti, pastora. Muy Amén. amable. Bueno, Tiempo prendan que nos las dedica a todos cámaras. nosotros. Pero no Gracias, cogieron pastora. Yo la las cámaras para tomarles una foto. Que Dios me los bendiga a todos, ¿listo? Aquí estoy, pastora. Allá veo a Rosita, Natalia, a Jairo, a Roxana, a Jairo Peña. Bueno, Dios me los bendiga. Que Dios les guarde a todas las familias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo? Amén. Hasta Muchas la gracias, mi pastor. próxima semana con la ayuda de Dios. Aunque si les envío la invitación del martes o la invitación del jueves,
Ahí estamos, ¿listo? Por favor. Bueno, no pastora. no se pierda Bueno, señora pastora. ese tiempo con Dios, por favor. ¿Listo? En el nombre de Jesús. Dios me les guarde a todos. Bueno, Señor me les bendiga. Bueno, Si les envío la invitación para el martes o el jueves, ahí los espero, ¿bueno? O si envío otro al grupo, Bueno, pues pastora, también. muchas gracias. Si pueden, ¿no? No es obligación, pero si podemos fortalecer el conocimiento, están invitados. Pastora, sí, se manda